Año 68 después de Cristo. El emperador Nerón, declarado enemigo público por el Senado, se ha quitado la vida. Y seamos sinceros, murió como vivió, haciendo un drama innecesario y convencido de que el mundo perdía a un gran artista. Spoiler, el mundo solo perdió a un tipo con una lira, muchos delirios de grandeza y muy poco sentido común. Con él muere el último descendiente de Augusto. Durante 100 años, la familia Julio Claudia ha gobernado el mundo. Ahora el trono está vacío. Y en Roma, un trono vacío no es una oportunidad, es una invitación a la carnicería. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más sangrientos de la historia, el año de los 4 emperadores, un lapso de apenas 18 meses donde el imperio tuvo no uno, ni dos, sino 4 césares, y 3 de ellos terminaron brutalmente asesinados. Básicamente, ser emperador ese año era como tener una diana pintada en la espalda y un contrato de alquiler de solo 2 meses. Vamos a descubrir cómo el poder dejó de decidirse en los despachos del Senado para decidirse en el fango del campo de batalla. Cómo las legiones se dieron cuenta de que podían fabricar emperadores a su antojo. Y cómo la Guardia Pretoriana, los supuestos guardaespaldas de élite, decidieron que era mucho más rentable subastar el imperio al mejor postor que morir por un ideal. Con Nerón muerto en junio del 68, el primer hombre en reclamar la púrpura fue un viejo y respetado general que gobernaba en Hispania, Galba. El Senado lo ratificó por puro pánico. Parecía una elección segura, un veterano, un hombre de orden, o eso creían. Porque Galba llegó a Roma con la mentalidad de un contable amargado que no se había enterado de que Roma ya no era una república seria, sino una fiesta que él pretendía cortar a las 10 de la noche. Pero Galba cometió 2 errores de principiante. Primero, era un tacaño de manual. Se negó a pagar a los pretorianos la bonificación que les había prometido por su apoyo. Consejo para futuros emperadores: nunca, jamás le debas dinero a la gente que lleva espadas y cuyo trabajo es protegerte o matarte. Galba soltó esa frase tan bonita de «yo recluto soldados, no los compro». Qué frase tan digna y qué mal queda grabada en una lápida, porque terminó con la cabeza cortada en mitad de la calle. Su segundo error fue ignorar al hombre que de verdad codiciaba el trono, su supuesto amigo Otón. Otón era el antiguo compañero de juergas de Nerón, la antítesis de Galba. Era generoso, popular y no tenía ni medio escrúpulo. Otón era el típico influencer de la época. Se ponía peluca para tapar la calvicie, se maquillaba y gastaba dinero que no tenía para caer bien a todo el mundo. Cuando Otón vio que Galba no soltaba la pasta a los soldados, olió la sangre y abrió la cartera. Y aquí es donde la subasta del imperio se volvió real. Se fue al campamento de los pretorianos y cuando digo subasta, lo digo literalmente. Los pretorianos se asomaron a las murallas de su campamento y empezaron a gritar a los candidatos: «Venga, ¿quién da más por la corona?». Otón ganó porque les prometió una cifra que hoy serían millones de euros para cada uno a cambio de la cabeza del viejo Galba. Imagina el nivel de degradación. El imperio más grande del mundo negociándose desde lo alto de una muralla como si fuera un lote de muebles usados en un rastro. Porque, ¿para qué servir a un dios cuando puedes venderle el puesto al que tenga la bolsa de oro más grande? El trato se cerró. En enero del 69, Galba fue asesinado en pleno foro romano y su cabeza fue paseada en una pica como un trofeo de caza. Roma tenía su segundo emperador,
El año apenas había comenzado y el imperio ya tenía su primer ticket de compra. Pero mientras en Roma se mataban por el botín, las legiones de la frontera de Germania se sintieron insultadas. ¿Cómo que un grupo de soldados de salón, como los pretorianos, iban a elegir el jefe? Ellos eran los que sangraban por Roma. Fue el primer gran ¿qué hay de lo mío? De la historia militar. Así que decidieron nombrar a su propio candidato, su comandante, Vitelio. El imperio de repente tenía 2 Césares. Y eso, amigos, solo podía significar una cosa: la guerra total. Abril del año 69. Los ejércitos de Otón y Vitelio chocan cerca de Crémona. Es una carnicería. Romano contra romano, legión contra legión. Lo peor de esta guerra no fueron los generales, fue lo que pasó en el barro de las trincheras. Eran legionarios matando a sus propios primos, hermanos o amigos de la infancia. Se cuenta que en el fragor de la batalla un soldado de Vitelio mató a un enemigo, y al quitarle el casco para saquearlo, se dio cuenta de que acababa de matar a su propio padre. Esa era la tragedia real. Roma se estaba arrancando el corazón a sí misma mientras sus líderes discutían por el menú de la cena. Porque para los de arriba esto era un negocio, pero para los de abajo era un parricidio colectivo. Las veteranas y endurecidas legiones del Rin, las de Vitelio, aplastan a las tropas de Otón. La batalla está perdida. Y aquí, Otón, el dandy, el amigo de juergas de Nerón, toma la decisión más honorable y sorprendente de todo este año sangriento. En lugar de proclamar la guerra civil y causar más muertes romanas, decide quitarse la vida. Se clava una daga en el corazón. Es irónico. El hombre que vivió como un frívolo, poniéndose pelucas y maquillándose, murió con más dignidad que la mayoría de los senadores. Un final digno de Netflix para un personaje que nadie tomaba en serio. Con Otón muerto, Vitelio entra en Roma y es proclamado el tercer emperador del año. Y si Galba era el tacaño y Otón el popstar, Vitelio era el glotón. Un hombre cuya única pasión no era el poder, ni la gloria, sino la comida. Y en cantidades industriales. Vitelio no quería gobernar el mundo, quería comérselo, literalmente. Su reinado no fue una administración, fue el buffet libre pagado con los impuestos de un imperio en quiebra. Su corto reinado no fue una administración, fue un banquete interminable. Los historiadores cuentan que se gastaba fortunas en manjares exóticos, que se hacía invitar a comer a las casas de varios senadores en el mismo día y que vomitaba para poder seguir comiendo. Mientras el imperio se desangraba, el emperador estaba ocupado con su digestión. Imaginad el nivel. Mientras las fronteras se caían a trozos, el jefe del estado estaba preocupado porque el faisán no estaba en su punto. A veces pienso que Vitelio no buscaba el trono, buscaba el mejor catering de Europa. Y aquí tenemos la anécdota que define su carácter. Cuando visitó el campo de batalla lleno de cadáveres en descomposición y sus oficiales se quejaron del hedor de los miles de cuerpos, Vitelio pronunció una de las frases más infames de la historia de Roma. El cadáver de un enemigo huele siempre bien, sobre todo si es un conciudadano. Hay que ser muy cínico y estar muy desconectado de la realidad para decir algo así mientras pisas la sangre de tu propia gente. Una frase que nos recuerda que para algunos el poder es una enfermedad mental. Pero mientras Vitelio se atiborraba en Roma, al otro lado del mundo, en Judea, las legiones que luchaban en la gran revuelta judía estaban observando.
y estaban hartas. Habían visto a las legiones de Hispania nombrar a un emperador. Habían visto a las de Germania nombrar a otro. Y pensaron, ¿y nosotros qué? Fue entonces cuando decidieron que ya bastaba de payasos, de tacaños y de glotones. Su candidato no era un noble, era un hombre de clase media-baja que había ascendido por puro mérito militar. Un general romano, un general brillante, respetado y pragmático. Su nombre era Vespasiano y estaba a punto de limpiar la casa. Vespasiano era un estratega de los que no machan la toga si no es estrictamente necesario. Sabía que no necesitaba ir a Roma en persona para pelearse con un glotón. Envió a sus generales y a sus legiones más letales, mientras él tomaba el control de la pieza más importante del tablero, Egipto. Básicamente, Vespasiano le puso un candado a la despensa del imperio. Al cortar el suministro de grano de Egipto a Roma, estaba enviando un mensaje muy claro. ¿Queréis comer? Pues me queréis a mí en el trono. Una jugada de mafioso con corona que puso a la capital de rodillas sin disparar una sola flecha. Jaque mate económico. Mientras tanto, en el norte de Italia, sus ejércitos se encontraron con las tropas de Vitelio. La batalla fue aún más sangrienta que la primera. Duró toda la noche, y al amanecer las legiones de Vespasiano habían aniquilado a sus rivales. El camino a Roma estaba abierto, pero lo que siguió no fue un desfile de libertadores, fue una pesadilla. El ejército victorioso entró en la ciudad no como rescatadores, sino como una horda de conquistadores. Durante días saquearon, mataron y quemaron la misma ciudad que juraron proteger. Imaginad el nivel de locura, romanos robando a romanos en el nombre de un general que ni siquiera estaba allí. La capital del mundo se estaba devorando a sí misma por el ego de 4 hombres. En medio del caos ocurrió lo impensable. El templo de Júpiter en el Capitolio, el corazón sagrado de Roma, ardió hasta los cimientos. No fue un accidente. Los soldados se tiraban antorchas desde los tejados como si estuvieran en una pelea de bar. Ver tu lugar más sagrado, el equivalente al Vaticano para nosotros, reducido a cenizas por una pelea de egos, rompió el alma de la ciudad. Fue el momento en que los ciudadanos entendieron que ya no tenían un gobierno, sino una banda de gánsteres peleándose por el botín. Y Vitelio, el emperador glotón, tuvo el final más humillante de todos. Fue arrastrado fuera de su escondite, semidesnudo por las calles de Roma. La misma multitud que meses antes lo aclamaba mientras se atiborraba faisán, ahora le escupía, le apedreaba y se burlaba de él. Lo llevaron al foro, lo torturaron lentamente y finalmente lo arrojaron al río Tíber como a un criminal común. Su reinado de 8 meses había terminado. De los banquetes de lujo a la alcantarilla en tiempo récord. Un ejemplo perfecto de lo poco que vale el aplauso de la masa. Con Vitelio muerto, el Senado, que siempre ha sabido muy bien a qué sol hay que arrimarse, proclamó a Vespasiano como el cuarto y definitivo emperador del año 69. Cuando finalmente llegó a Roma, el caos había terminado y comenzó la era de la reconstrucción. Vespasiano llegó para ser el adulto en una habitación llena de niños malcriados. Y así termina el año de los 4 emperadores, un año de sangre y traición que cambió Roma para siempre. La lección fue brutal. La vieja aristocracia ya no tenía el monopolio del poder. Ahora el verdadero emperador era aquel que contaba con la lealtad de las legiones. Y Vespasiano, el hombre común, el general de provincias, lo había entendido mejor que nadie. El poder no se hereda, se financia. Él no solo trajo la paz, fundó una nueva dinastía, la Flavia, y para ganarse el favor de un pueblo que lo había perdido todo,
prometió construir el monumento más icónico de la historia de Roma, el Anfiteatro Flavio. Nosotros lo conocemos hoy como el Coliseo, un edificio imponente que nació de las cenizas del año más absurdo de la historia, el monumento a la victoria de un tipo con calculadora sobre una banda de locos con corona. 4 tíos en el trono en un solo año, matanzas, traiciones y el imperio en subasta. Aquello fue un juego de tronos real, donde el que desayunaba como César cenaba con una daga en el cuello. A mí me queda una reflexión clara. Cuando un sistema se rompe por la corrupción, el que termina arreglando el desagüe nunca es el más noble, sino el más práctico. ¿Quién de los 4 creéis que fue el más patético? Yo lo tengo claro. Vitelio es el nivel máximo de decadencia, pero reconozco que Galba se ganó su final por tacaño. Mojaros en los comentarios, porque quiero ver si sois más de estrategia o de caos total. Si os gustan estos culebrones de poder, dadle amor al vídeo y suscribíos. Por cierto, si queréis saber de dónde sacó Vespasiano el dinero para pagar ese coliseo y cómo su hijo Tito arrasó una ciudad entera para conseguirlo, tenéis que ver el expediente del asedio de Jerusalén que os dejo aquí al lado. Ahí es donde la cuenta corriente de Roma se llenó de sangre. Un beso enorme y nos vemos en la próxima movida histórica. ¡Chao!